sol, bien salido, calentito. Les muestro cómo quedó lo que hicimos ayer, ¿sí? Hasta aquí llegamos. Falta todavía terminar, pero bueno, la primera parte ya quedó el bancal donde vamos a ir tirando todo adentro, que ya empezamos. Pero bueno, la idea es tirar todo chiquito. Por ahora puse el laurel para que las hojas se vayan secando y desprendiendo ahí. Es raro, a la mañana hace mucho frío, al horario del mediodía hace mucho calor y después por la tarde vuelve a hacer frío. Entonces, lo que tengo pensado hacer hoy es contarles un poco sobre mis almácigos, sobre cómo preparo los almácigos y nada, y ya empezar a nadar un poquito en el tema de las semillas. Y bueno, nada, eso les quiero contar hoy. Así que, porque también quiero empezar con eso. Entonces aprovecho este horario, que todavía está a la fresca de la mañana, y después coto y al mediodía me voy a hacer eso y después sigo a la tarde. Por eso a veces es difícil armar el video porque realmente yo hago así todo mezclado porque voy aprovechando el calor y el sol y el frío y las sombras para hacer distintas cosas. Entre medio también edito, entonces a la mañana muy temprano edito y por la noche. Entonces, bueno, nada, voy acomodándome con el clima como viene. En estos 10 años más o menos hice todos los líos que puede uno hacer con los almácigos. Primero, tengan en cuenta que los últimos 2 años y medio tengo invernadero. O sea que
Este sería el tercer año que hago almácigos en invernadero. También hice líos en almácigos adentro de invernadero, hice líos en almácigo afuera de invernadero, en la ventana, en un balcón, en septiembre, en otros climas, en otras temperaturas. Bueno, ahora lo arranco en julio porque tengo el invernadero, pero es muy difícil. A no ser que el clima te acompañe. Este julio, recién ahora, verán, ya estoy como más... ¡Ay, qué lindo! Acá adentro es como verano. Pero en serio está haciendo unas temperaturas más agradables para así poder empezar los semilleros. Entonces me parece que ya que los voy a hacer, también les quiero contar todas las locuras que hice, todos los líos que uno hace y que no se da cuenta, que no lo pensás. Entonces está bueno poder compartirlos, que me cuenten ustedes qué otras aventuras han tenido con sus semilleros. Pero bueno, nada. Me quiero sentar porque quiero hablar tranquila, porque yo siempre les hablo y estoy parada y sentada hablo más tranquila las cosas, entonces me parece que se entiendan mejor las ideas. Tengo un banquito acá abajo, ahí les voy a mostrar. Bueno, entre medio de todo esto, ven, tengo estos dos banquitos. Tengo siempre esto listo acá, siempre con un poco de tierra, porque a veces me agarra el ataque de querer hacer algo rápido, entonces ya tengo listo esto. Entonces, bueno, ahora para sentarme lo voy a sacar. Es donde yo trabajo. Una de las cosas para hacer semilleros importante es el tema de dónde trabajar. Y creo que dónde trabajar es importante. Miren que hace la pelota de los perros acá. En algún momento me la metieron y quedó acá. Es importante trabajar cómodo, primero que nada. Ahí estamos. Bien. Primero que nada es importante trabajar cómodo. Esto de los semilleros no necesariamente lo tenés que hacer afuera en el sol. O sea, si vos tenés una mesa dentro de tu casa con buena luz, podés prepararlo sentado, cómodo. Por ahí tenés en el comedor de tu casa una linda mesa donde podés poner un mantel para no ensuciar y podés trabajar ahí y trabajás cómodo. O sea, principalmente eso. Yo cuando arranqué era como que no tenía esa idea. Me parecía que las cosas de huerta tenían que hacerse sí o sí afuera. Entonces todo lo que hacía lo hacía por ahí en el lugar donde iba a quedar. Y era una incomodidad total, o sea, lo podés tener dentro de tu casa y después trasladarlo en una bandejita al lugar definitivo donde lo vas a hacer. Entonces, creo que por ahí son cosas obvias, pero uno cuando empieza es como que no pensás en ese detalle, que por ahí vas a estar muchas horas haciendo algo que después te vas a cansar o hacerlo rápido o a fastidiarte porque lo estás haciendo rápido o de mala manera. Entonces por ahí es el momento, el horario, por ahí lo puedes hacer por la tarde y por ahí por la tarde hace mucho frío para estar afuera. Entonces por ahí la tardecita, ¿no? O después de cenar quizás tenés ese rato libre que estás ahí tranquilo y decís, bueno, me organizo. Y obviamente después de cenar no vas a salir afuera a la noche con el frío. Entonces creo que es buscar el tiempo exacto para preparar tus semilleros. Bueno, ya cuando tenés calor, como yo, adentro del invernadero, quiere decir que puedes empezar los semilleros. Hasta hace 15 días, es acá adentro, yo tenía que estar con campera prácticamente y recién bien al mediodía tenía que estar bien abrigada porque hacía realmente frío y viento. Yo ya siento calor, me voy a tener que sacar el pullover, me voy a quedar en remera, con lo cual quiere decir que ya estamos en temporada de empezar los semilleros. Ya si empiezo a poder estar en remera acá adentro, aunque esté en pleno invierno, estamos en julio. Creo que hoy es 16 de julio, o sea, estamos bien frío, bien en el invierno. Hoy es el segundo día de las vacaciones de invierno. Bueno, nada, voy a ir al tema almácigos. Lo ideal del sustrato tiene que ser un sustrato bien esponjoso, tiene que ser un sustrato bueno que tenga nutrientes, ¿sí? O sea, que tenga nutrientes como, y que tenga humus. La verdad, para mí un almácigo de una semilla, por lo menos la mitad, el 50%, si no el 60% debería ser humus, y el resto debería tener algunos componentes que hagan que retenga la humedad, que no se sequen, y yo lo que suelo hacer es, pongo arena, si no pongo mucha perlita, pongo humus, y la verdad pongo compost comprado. ¿Por qué digo compost comprado? Porque el compost, el mío, lo tendría que ver de tamizarlo un poco, pero tengo que estar bien segura de lo que estoy poniendo
Y creo que ese compost lo puedo poner ya cuando la planta está un poquito más grande. Me parece que cuando es la semilla que está ahí germinando, no es tan necesario. Lo que mi presupuesto se adecua, en realidad acá les voy a hablar de semilleros económicos, no voy a decirles fórmulas mágicas de cosas que podemos comprar para poner. Entonces, las experiencias que uno va teniendo es también en base a los recursos que puedes tener. Entonces, obviamente, si uno tiene el mejor sustrato para semilleros, para macetas, que vas y lo compras el mejor, obviamente que las cosas se facilitan mucho más, pero a veces no siempre se puede, y menos en la cantidad de producción que yo hago. Entonces yo uso el sustrato que consigo, que ya es un compost que la verdad no lo considero tanto compost. A ese compost que compro le agrego humus. Sí compro humus, en eso sí invierto, porque es el alimento de la plantita, de los primeros meses, lo que la va a alimentar y lo que la va a hacer crecer. Ahora bien, ¿dónde hago el semillero? ¿Dónde va la planta? Se nota mucho cuando la planta queda estancada. Si bien hace frío y vos hiciste un semillero y está chiquitita y queda estancada, y pasa un mes, lo hiciste en julio, estás en agosto, pasó un mes, no se movió de la posición en la que estaba, llega septiembre y sigue igual. Cuando pasa eso, quiere decir que no la tendrías que haber trasplantado. Y en el trasplante lo que ganas es que le volvés a agregar humus. Entonces le volvés a dar alimento, vuelve a tener más espacio y puede desarrollar la raíz. Si vos la dejás a la planta en un semillero chiquitito, va a seguir estando chiquitita. Y yo tengo acá el claro ejemplo de acelgas, que obviamente sufren un montón, pero como son acelgas no me aflige. Pero en un fruto, sí se nota muchísimo. La acelga es algo que es de todo el año. Acelga. No me acuerdo bien en qué fecha la hice. Pero esto más o menos está dentro de este semillero hace 3 meses, más o menos. O sea, sigue estando de este tamaño. Y, por ejemplo, esta que es hermana de ella, hace 2 meses que está, la cambié de lugar. Vos mirá el tamaño, cómo crecen. Entonces, si yo hubiera podido poner la planta de una en una maceta grande, hubiera crecido mucho más rápido. Quizás en un mes hubiera logrado este tamaño. Y no en 3 meses como ahora. No sé si estoy siendo clara con lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que cuanto más chiquita sea la maceta, más raquítica y más chiquita va a quedar la planta. Al principio no hay problema, porque la planta es pequeña, una plantita bebé que no necesita tanta tierra. Pero hay un momento de la planta que necesita crecer, y entonces más o menos nosotros lo calculamos como un mes, o menos de un mes, 20 días, que necesitas que tenga otra tierra, pero no muere la planta. Entonces, por ahí no te das cuenta, como yo me ha pasado de decir, mira, están vivas, pero no crecen. No crecen porque no tienen tierra, no tienen espacio para desarrollar. Entonces, más allá de los nutrientes, ya se comió todo el humus que le puse. Este es un semillerito muy chiquitito que tiene bastante profundidad. Imagínense cuando usamos los otros, que todavía tienen menos profundidad, que es la mitad. No sé si tengo acá alguno para mostrarles. Bien, tengo estas que me regalaron, que son todas muy chiquititas. Son celdas así. Todo lo reutilizo con confianza, sabiendo que no tuvo problema de hongo. Si tuvo problema de hongo el semillero, lo tenés que lavar, desinfectar muy bien o eliminar directamente, porque el hongo queda ahí y se contagia. ¿Dónde está? Acá. Mirá. A ver si me puedo acercar. ¿Ves la diferencia, no? Estás viendo la diferencia de profundidad. Imagínate cuánto puede estar acá una semilla. 20 días, 15, germinó y la tenés que trasplantar. Porque si no se empieza a poner raquítica. ¿Qué pasa? Hay cosas que crecen más rápido. Por ahí una selga crece mucho más rápido, no le afecta el frío. Depende en qué clima, en qué temporada de qué clima estás. ¿El tema cuál es? El tema es el espacio. Por eso uno hace así. Porque si yo pudiera meter, no sé, toda la cantidad de tierra definitiva acá y todas las plantas, ya está. Yo digo, bueno, en vez de hacer 50 chiquititas, hago, no sé, 50 de este tamaño, por ejemplo, de este tamaño, que es el tamaño mediano, ¿no? De los baldecitos estos. Pero ¿dónde meto 50 de estas? Hay que tener la tierra, lo tengo que cuidar, lo tengo que regar, lo tengo que tapar y proteger del frío. Es mucho más complicado. Lo ideal sería esto. Si vos vas a arrancar 6 plantas nada más. Si van a arrancar así y vos decís, esto va a ser mi huerta 6 nada más, bueno, arranca así, ¿sí? Pero después pasalo enseguida una de estas, cuidalas, 6, las puedes cuidar. Yo lo que hago es, tengo las bandejas de los gatos. ¿Vieron las bandejas donde del popó de las piedritas de los gatos? Esto a mí me súper resultó, las compré
exclusivamente para usarlas acá adentro. Pongo esto y las pones acá adentro, las puedes cuidar, puedes tener 6. Acá entran 9 de estas, bien apretaditas, entran 9. Además de que siempre tener una bandejita para regar es genial. Y entonces esto vos lo puedes cuidar, lo puedes tapar, proteger, llevarlo dentro de tu casa a la noche si se viene un frío terrible, sacarlo para que esté bien al sol durante el día, puedes andar moviéndote. Nosotros acá estamos en el hemisferio sur y el hemisferio sur hay muy poco sol en esta época en invierno. Entonces no es solo una cuestión de que tenemos que tener un clima, podemos tener un junio con 30 grados o como el año pasado que en julio hizo 30 grados, pero no tenés las horas suficientes de sol que la planta necesita para desarrollarse rápido y crecer. Entonces por más de que tengas el calor de los calores, también le falta sol. Entonces bueno, acá nosotros recién en primavera empezamos a tener 12 horas de sol, pero por ahora no. Entonces tenés pocas horas y las plantas necesitan horas. Bueno, como les decía, hay plantas que se la van a bancar mejor, como una selga. Y no se va a notar, porque al fin y al cabo comemos las hojas, después la plantás, por ahí queda una planta más chiquita, pero no se nota. Donde sí se nota es en un fruto. Entonces, en un tomate, que o sea, si la planta de entrada sufrió, queda media raquítica, le va a costar, y quizás los frutos después sí sean grandes, pero va a costar arrancar y puede sufrir mucho, y hasta que llega el momento de dar el fruto, como es un cultivo tan largo, puede morir en el intento. Entonces, ¿qué me ahorro yo haciendo esto? Además de espacio, plantas que mueren en el intento. Entonces acá, primero, bueno, si haces el método de pregerminado, vos estás seguro que todas estas celdas se van a llenar. Si vos vas a poner la semillita y esperar que salgan, puede ser que alguna falle. Entonces, estoy gastando, en la que falló, estoy gastando menos tierra, menos agua y menos tiempo de cuidado que si me falla una maceta gigante así. Entonces, eso creo que tiene sus beneficios comenzar acá. Pero hay que estar muy atento para trasplantes. Los tomates yo los trato de trasplantar 2 veces. Quisiera trasplantarlos más, pero es un laburón, porque yo no hago una planta, estoy hablando de hago muchísimas. Si vos tenés pocas plantas, trasplantalas más veces, dale más espacio. O ponerlas directamente en una maceta grande. Yo el tomate lo pongo acá, en este tamaño. Después no lo puedo pasar esto, porque miren la profundidad de la raíz. Esta está cortada. Así que obligadamente sí o sí le tengo que pasar a esta, que en realidad es casi igual el tamaño, es un poquito más largo, pero acá ya van a tierra. Hiciste tu método de pregerminado, tenés tu semilla pregerminada, la pones en el semillero, lo tapas con tierra, cruzas los dedos hasta que sale. Salió la plantita, tenés tu plantita. ¿Cómo cuido esto? Para que sobreviva hasta que sea el momento de trasplantarlo. Bien. Primero que nada, no le tiene que faltar el agua, ¿sí? De arriba la semilla es muy chiquita. Al principio tiene que estar húmedo, pero no 3 gotitas. O sea, a veces pasa lo siguiente. Según la humedad ambiente y el clima, si es más seco, más frío, si hay más viento, todo eso influye un montón. Entonces, a veces o te pasas de agua o tiene agua, está seca de agua. Por lo general, siempre decimos que es mejor no pasarse de agua porque si no se pudre. Pero en el caso de las semillas, si vos la secás justo en el momento en que está germinando, saliendo, muere. Entonces, en el caso de la semilla, al principio es mejor que esté bien húmedo la parte de arriba. Al principio, hasta que sale. Una vez que ya salió y germinó, bueno, listo. Ahí dejamos de darle tanta agua o de prestarle atención a la parte de arriba donde está la semillita. Yo lo que hago para no excederme de agua, juego con el factor ambiente que tenemos acá en Buenos Aires, que es muy húmedo. Obviamente acá da el sol y seca todo, porque ni siquiera corre viento. Entonces es húmedo, pero hay sol. Yo lo que hago es esto, le pongo, además de la tela antihelada, obviamente, esto. Estas bandejitas de un plastiquito, puede ser en una época, lo que tenía, en una época lo hacía con las botellas, vieron las botellas que yo uso para tapar, la parte de abajo las corto, ese pedacito que me sobraba donde apoyar la botella, se lo ponía dado vuelta. Ahora me quedó esta, le pongo esto arriba, es decir, si fuera un semillero, ahí, supongamos que lo tenés así, bueno, por debajo agua, ¿sí? Pero no encharcado, agua que absorba. Una vez que se secó, recién ahí vuelvo a regar, si no, no riego, esto hasta que no se seca no riego. Y si vengo el otro día y está con agua, tiro el agua y lo vuelvo a poner así,
¿sí? Hay que estar muy atentos. Y por arriba le pongo esto como una tapita. Este método como una tapita con el que más funciona es con los morrones, con los pimientos. Los pimientos necesitan mucha humedad ambiente, mucho calorcito y esto ayuda, se los ve hasta la hojita más brillante. Obviamente no siempre tengo toda la cantidad que necesito, pues imagínense tapando 70 con esto. Entonces a veces me quedaba alguno fuera, por ahí 2. Entonces los 2 que estaban tapados, brillante, la hojita espléndida, como si fuera el mejor momento de su vida. Y los 2 que quedaban sin tapar estaban como más raquíticos, como que sufrían mucho el tema del tema del invernadero especialmente, que se secaban. Pero bueno, si vos lo haces en una medida pequeña, esto ayuda mucho. Durante el día, si hacía mucho calor, yo esto lo sacaba, ¿sí? O a veces no, depende del clima, depende del frío que hiciera, ¿no? Si hacía frío, a los días nublados, esto ni lo levantaba, doble tela antihelada, un plástico por arriba, que ya va a salir el plástico arriba de la tela antihelada, y eso quedaba ahí, vos metías la mano y era como una pequeña hogarcito, pero sin el sol. Los días nublados son los más complicados porque sufre mucho el frío todavía. Y bueno, ni hablar los días de lluvia. Acá, no sé, hace meses que no está lloviendo también, así que está todo muy raro. Todo influye. Entonces tenés que ir observando. Entonces todo esto fue por medio de observación que fui haciendo estas ideas que fui incrementando. Todo esto muy lindo, muy tranquilo, muy húmedo, muy bien funciona en lo que es julio y agosto. Finalizando agosto, acá, llegando ya al último mes del invierno, se complica todo. Se complica mucho tener semilleros en septiembre, muchísimo. Vos decís, debería ser lo más normal, no sé, pero en un invernadero es difícil. Y no solo en invernadero, también afuera. ¿Qué pasa? Septiembre es un mes, cuando finalizás agosto, ya tenés ahí la tormenta de Santa Rosa, empiezan a venir unos vientos terribles y hay mucha sequedad ambiente. Es como muy seco, como que se vuelve seco nuestro clima. Entonces, se nota muchísimo cuando se seca el sustrato. En una planta que está grande no tiene drama, pero en unas plantas chiquititas sufre muchísimo porque se seca la raíz y chau, tu planta se murió. Y no es una cuestión de falta de agua, porque vos la podés estar regando empapadísima y se seca igual. ¿Qué pasa? Hay un tema de retención de líquido, de retención de la humedad propia del sustrato, que si no tenías un buen sustrato de base, se nota mucho en septiembre, que es lo que suele pasarme. Entonces tenés una opción, si querés gastar más, que es la vermiculita. Mirá lo que me queda a mí de este paquete. Esto es como si fuera que le pones, no sé, parece Tergopol. ¿Ves? Esta vermiculita retiene muchísimo la humedad. Se la podés poner en un 5% adentro de todo el sustrato, o lo que se hace es poner, voy a seguir con mi amiga la selga, pobrecita, en la parte de arriba del sustrato, ¿no? Algo así. Ahí. Entonces vos tenés esto que retiene un poco más la humedad y te ayuda, siempre con la ayuda para retener la humedad, siempre con la ayuda de la tapita, ayuda un poco. Ya en septiembre podés empezar a tener que al mediodía no darle sol a estos semilleros. El sol de julio y agosto va, pero fines de agosto ya el sol empieza a calcinártelo. Si bien todas las que lograste germinar empiezan a crecer y disparar para arriba y empezás a trasplantarla y todo empieza a crecer mucho, si empezaste el 1 de septiembre o el 30 de agosto, se complica. Esto se complica mucho. Distinto sería si lo arrancas en octubre, pero ya estás tarde. Entonces hay como no sé si decirle secreto, hay como unas técnicas como para que las cosas funcionen. En el caso de no tener esto, no disponer de la vermiculita, no disponer del dinero, no tener ganas de gastar en eso, yo lo que trato de hacer es evitar de ponerlos al mediodía al sol. Entonces al mediodía por ahí los tapás con un poquito de media sombra, fines de agosto, una media sombra, y después se la retirás. Entonces recibe, o que reciban el sol de la mañana, temprano, bueno. Pero ya en septiembre no puede recibir eso, porque además se seca mucho, está reseco y regás, y peor, porque se hace una roca, no nos olvidemos que nuestros suelos, más allá de todo, es arcilloso, o sea, se nota muchísimo. Ya para esa época tendrías que estar trasplantándolo.
y aunque lo trasplantes. Yo cuando los trasplanto ya no los dejo arriba. Lo que hago ya los mando al segundo nivel. Es como que pasan, como que tengo todos ordenaditos. Van todos abajo, que hay menos sol, que les da un sol como de resolana, que el sol fuerte no les pega tanto y quedan ahí creciendo y siempre regándolos desde abajo ya. En el asunto de la bandeja esta, que ya trasplanto y meto acá adentro, ya riego desde abajo. Muchas veces lo que pasa con estas bandejas es que al principio todo bien, pero acá no les da mucho el sol y esto empieza como a ponerse muy húmedo, muy frío. Entonces a veces hay que tener cuidado con no excederse de agua en ese momento, en ese segundo, tercer estadio ya de lo que sería un almácigo, porque sigue siendo un almácigo. Cuando recién arrancas, no importa, ¿querés sembrar y comer tu propio tomate? No importa qué variedad es, la variedad que hayas conseguido, ¿no? Listo, o sea, no pensás en que sea diferentes colores. Pero cuando uno va creciendo, cuando vas huerteando más, cuando vas teniendo variedades, puedes empezar a decir, bueno, este año voy a aumentar mi cantidad de tomates. Y una de las cosas más importantes de poder arrancar los semilleros es que por ahí estas variedades nuevas no las conseguís fácilmente en el mercado. O sea, no es que voy al vivero. En el vivero tenés tomate platense y con suerte tomate perita. Por ahí hay más conciencia, depende de la zona donde estás. Pero a veces lo que más se vende es eso, el tomate platense. Que es el más común, el que se consigue acá. Y entonces vos querés tener otra variedad de tomate y está buenísimo, ¿no? Incursionar en otras variedades de tomate. Entonces, bueno, ahí es cuando uno empieza a intercambiar semillas o a ver de comprar o a ver de conseguir y bueno, nada. Entonces creo que empezar los semilleros te da esa ventaja de poder tener cosas diferentes, cosas raras, exóticas, que por ahí no son tan comunes o tan vistas, o de colores. A mí me encantan las cosas que son de colores. A veces algo muy exótico no está tan adaptado a nuestro clima. Entonces, arrancar por lo exótico para hacer semilleros, si es tu primera experiencia, lo mejor es ir por la segura, ir por cosas que ya están adaptadas a nuestro clima, ¿no? Que son propias de esta zona. Los zapallitos verdes que se dan también, bueno, el zucchini un poquito más difícil, pero se da muy bien también. O sea, hay cosas que por ahí son más difíciles, por ejemplo, o los morrones, ¿no? Si empezás con los morrones de colores y todo eso, son más difíciles, por más de que uno las compre y las cuide, es más difícil. Entonces, arrancar, si recién vas a arrancar con los semilleros, arrancar por lo sencillo, por lo que se da bien, porque la verdad que eso es lo lindo, es gratificante, ¿no? Ver que sale, porque si no te frustras un montón. Si vos compraste una variedad muy exótica y las semillas no es tan guau, o no era tan buena, o fallaron otras cosas, que independientemente de la semilla que quizás uno hizo mal, a veces hay plantas más exóticas y raras que no te la perdonan. Entonces, y por ahí de las semillas más raras tenés menos cantidad, entonces tenés como que cuidarlas mucho más, y de las más comunes tenés mucha cantidad que si te falla, bueno, volvés a sembrar y listo, no hay problema. El tema de los semilleros también nos ayudan a economizar bastante, muchísimo, por lo menos en mi caso economizo muchísimo. Vos tenés una cantidad, por ahí son un poco caras las semillas, pero tenés una buena cantidad de plantas que si todas llegan a buen puerto estás teniendo muchas plantas. Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo con los tomates, que es lo más común que uno compra en un vivero después. Entonces por ahí, con la plata de que yo compro un paquete de semillas y consigo hacer, no sé, 50 plantas de tomate, a la larga, cuidarlas, tenerlas, todo, siempre va a ser más económico que ir a comprar al vivero 50 plantas de tomate ya grandes. Además de que ya está adaptada la semilla al lugar, más si es semilla tuya guardada, ya está adaptada a tu clima, a tu sustrato, bueno, a todas las condiciones que uno le puede ir dando. Lo único que tenés que adelantarte, tenés que empezar antes, porque si vos empezás en octubre con la semilla recién, estás tarde, porque el fruto tarda mucho en dar el tomate. En el caso del tomate, el pimiento, la berenjena, tarda mucho en dar el fruto. Entonces, si vos lo arrancás en octubre, por ahí recién en marzo tenés los tomates. En cambio, si los arrancás en julio, por ahí en diciembre ya empiezan a verse tomates, y para la fiesta estás comiendo cherries, y para enero ya explotas de tomates, nadás en tomates. Entonces, económicamente, para las compras es mucho mejor tener la semilla. Por ejemplo, las lechugas. Yo la verdad que con las lechugas no compro, la verdad no compro la verdulería lechuga, y las voy haciendo yo, y aunque tengo un excedente de lechugas, nunca es excedente porque siempre se consumen. Y también hay una cuestión de cuándo
¿Cuándo llevar a tierra ese almácigo que preparaste? La experiencia te va ayudando un montón y te vas dando cuenta, pero creo que a veces cuanto antes lo podamos llevar a tierra mejor, porque no se va a cuidar nunca tan bien en la tierra como nosotros lo podemos llegar a cuidar en un invernadero. Pero bueno, cuantas más veces vos logres trasplantar, va a ser mejor, pero también cuanto menos manosees la raíz, va a ser mejor. Entonces, por eso digo que por ahí pasar de un semillero chiquito a uno grande enseguida. Yo suelo hacerlo eso con los zapallos. Yo los zapallos los hago también en semilleros. Depende como quieras. O lo arrancas acá. Yo a veces los arranco acá y de acá los mando a tierra directamente. O sea, están una sola vez acá los zapallos en este tamaño, ¿no? Y si no, si los arranco en algo más pequeño, supongamos que no tengo espacio y solo los pregermino nada más y los arranco en algo chiquito así, los que estén yo los mando a estos grandes zapallos. Los girasoles son grandes, enseguida salen, son re buenos. Entonces ya en este tamaño así yo ya los mando a tierra y sé que se cuidan solos porque también ya el clima empieza a ponerse propicio para esto. Entonces como vamos caminando hacia un clima que va a ser beneficioso para la planta, cuanto antes la mandemos a tierra mejor. También el otro tema es el tema del espacio que ocupe cada planta si sembramos más de una dentro de un semillero. Yo por lo general lo que son aromáticas o flores y las hago de siembra directa, especialmente pongo más de una en el semillero para que salgan varias. Pero ves, pasa esto. Acá tenemos, por ejemplo, hay 3. No parecía una sola o parecían 2, pero hay 3. ¿Ves? Esta y ahí, acá atrás está la tercera. Entonces esta tercera no se está desarrollando tanto porque las otras 2 están ahogando, tomando todo el control de la maceta. Por eso también es bueno separar y darle el espacio. Si yo la separo ahora y le doy el espacio a esta va a crecer un montón. Bueno, y voy a dar el ejemplo con el perejil. Esto, mira, están todos mirando para el sol. Todos para allá. Ahora esto también lo tengo que poner así para que le dé el sol y vayan para allá. También hay un tema que es mucho mejor poner varias semillas en algo grande. Se cuidan mucho más que hacerlo en algo tan pequeñito como esto. Pero ¿qué pasa? También podríamos hacer los tomates acá. De esta manera. Pongo muchas semillas de tomate. Se cuidan mejor y salen mejor. Lo que sí los tenés que dividir mucho más rápido. Yo este método ya lo uso para lo que es septiembre. ¿Vieron lo que les decía del tema fines de agosto del viento? Yo ya en fines de agosto, septiembre, ya no hago más individual la semillita dentro de esto. Esto lo hago en julio-agosto. Pero después, ya como se seca mucho el sustrato y tenemos mucho viento en esta zona, ya lo empiezo a hacer así y ya lo divido después. Por eso esto empieza a resultar mucho mejor. Incluso a veces estos así, yo ya los saco afuera en septiembre. Empiezan a no ser que haga mucho frío y lo entro a la noche, ya se cuidan mucho más y salen mucho mejor estando afuera. Es como yo le digo una siembra comunitaria, ¿no? Es como que los pongo de manera comunitaria, se cuidan mejor entre ellos, tiene mucho más nutrientes. El que está chipeado, que se desarrolla más rápido, va a caminar muchísimo más rápido que si yo lo pongo de manera individual solito en algo chiquitito. Este es uno de los mejores métodos. Este método yo lo hacía cuando no tenía invernadero. Si no tenés invernadero, esto es de lo mejor, porque lo podés cuidar, tiene más tierra para cuidarse solo también, y es como que en hermanitos se cuidan, incluso el que desarrolló mejor. Yo siento que hay como una especie de... ¿cómo decirles? Como que se protegen las plantitas unas con otras de que estén solitas. Bueno, y lo más importante de todo, tienen que tener buen sol. No hay con qué darle. El secreto es el sol. Les voy a contar lo que me pasó. Yo cuando me mudé, puse el invernadero en el lugar donde parecía que había más sol. Se lo voy a mostrar. Puse el invernadero acá. Me di cuenta tarde de que el lugar donde había puesto el invernadero tenía sol solamente entre junio y julio, y después en agosto no tenía más sol, y en septiembre menos, no tuvo nada de sol.
Entonces sí, estaba bien ubicado para julio, pero en septiembre me empezó a dar sombra de todos lados y mis semilleros no tenían sol. Entonces empecé a hacer una dinámica que era sacar los semilleros, que ya los tenía armados, y traerlos justamente acá adelante, donde después puse el invernadero, allá en la punta ahí adelante de la pileta. Entonces los ponía ahí durante el día, los tapaba y los volvía a entrar a la noche. Después definitivamente cuando el clima empezó a estar un poco mejor, los empecé a dejar ahí directamente. Me armé un invernadero, o sea, teniendo el invernadero, me armé un invernadero en ese rincón, puse todo plásticos y cosas como una especie de casita de covacherío y las empecé a poner acá. Pero claro, en septiembre lo que pasa es que hay mucho viento, entonces se me recontra secaban, el suelo era muy caliente, se calcinaba de abajo la raíz. Bueno, sobrevivieron porque empecé a darme cuenta que no los podía tener más ahí, entonces dije ya fue, los pongo en la tierra. O sea, si te llega a pasar que ves que no los puedes cuidar, mándalos a la tierra, tapalos bien con una botella de plástico y se acabó la historia, para no perderlos. Yo no los perdí, los podría haber perdido todos, pero dije no, terminé de acomodar los bancales que me faltaban allá y empecé a trasplantarlos. Y bueno, y la verdad el tomate se la rebancó, porque es una planta que en el invierno acá, sin esta helada última que hubo, pero como era el clima hasta hace 10 años, sobrevive, no te da fruto, no te da nada, pero sobrevive. Entonces yo ya los trasplanté, les costó resurgir como el ave fénix, había pasado un mes y seguían así chiquititos, pero estuvieron y salieron finalmente, y en enero comí tomates, pero sufrieron un montón. Entonces, bueno, habría que tratar de evitar que sufran lo menos posible, porque obviamente van a ser plantas débiles, van a tener más pestes, van a tener más pulgones. O sea, todo lo que vos hagas mal de entrada en la planta, después te va a pasar factura, te lo va a devolver. Los semilleros y los almácigos sería como el primer año de vida de una persona. Tienen que estar bien alimentados, tienen que tener amor, tienen que tener una familia que lo cuide. Y creo que así tenemos que tratar a nuestras plantas. En base a esos primeros años de vida es como después la planta va a respondernos. Y si está bien alimentado, si tiene los nutrientes, después cuando vengan enfermedades, plagas, virus, lo que sea que haya dando vueltas, siempre una semilla bien cuidada desde el inicio va a sobrevivir mejor y va a poder hacer frente a lo que venga. Si vas a invertir en algo, si vas a empezar tus semilleros, no tenés nada de dinero, puedes usar vasitos de plástico. Tiene que tener buen drenaje, eso seguro. Tenés que hacerle un agujerito bien grandecito, no chiquitito, que tenga una base, que sea derecho. ¿No vieron las botellas que vienen con esos piquitos? No, esas botellas no, porque se esconde el agua ahí. Y que sea grande, no. Yo sé que está buenísima la idea de usar lo de los huevos, los cartoncitos de los huevos para hacer semilleros, pero yo lo hice y les puedo asegurar que fue una pérdida de tiempo y un desastre, porque sí salen, pero después hay que sacarlos inmediatamente, no sé, una semana y los tenés que trasplantar. Entonces, la verdad, para perder tanto trabajo, tanto tiempo, no. Es muy chiquito para mí. ¿Se puede hacer? ¿Se puede usar? Sí, pero la verdad es una pérdida de tiempo. Es preferible que comiences en algo que tenga más profundidad, más tierra. Lo único que sí te diría que gastes es en el humus. Es el alimento, es lo que va a comer tu planta, es lo único. Entonces ahí yo te diría que sí, que inviertas en humus. No puede ir humus solo, no es que pongo humus y la planta sale ahí, no, tiene que tener otras cosas que retengan todo, tierra, compost, un montón de otras cositas. A ver, ¿sale sin humus? Sí, yo lo hice, sale sin humus. Yo lo que hice fue... Yo no tenía ni tierra, ni compraba tierra, ni nada. Entonces, ¿qué hacía? La mitad lo llenaba con hojas de un arbolito que tenía todo picadillita, hojas, ¿sí? Después el otro pedacito era mi propio compost que tenía, ¿sí? Y después arriba de todo era tierra al piso, digamos. Ahí tierra, con eso era que empezaba. Pero bueno, eran semillas ya muy adaptadas a nuestro clima, eran las semillas del INTA, que casi todas salen, digamos, en perfección todas. Bueno, también podía empezar así, porque claro, si estamos hablando de que querés ahorrar al máximo, llenar todo esto de tierra es un montón.
Además por ahí tengas tomate, morrón, berenjenas, todo se va duplicando. Entonces, bueno, gastá el humus, sí, y mezclarlo con tierra de tu casa. Y bueno, y las semillas, puedes usar las semillas de los tomates. Si compraste en una huerta o en algún lado agroecológico, podés reutilizar esas semillas, por supuesto.